y bien. Jesús proclama la alegría de Dios en el perdón. Homilía para el domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo C, escuchando el Evangelio de San Lucas. Hoy en las iglesias podemos leer entero el capítulo 15 de San Lucas, que son las 3 parábolas de la misericordia, pero también, por razón de brevedad, podemos centrarnos en las 2 primeras. Así lo vamos a hacer. Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y las vecinas y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Hermanos, el capítulo 15 de San Lucas reúne las 3 parábolas de la misericordia. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, la dracma perdida, y la parábola de el hijo perdido, la más emocionante, la parábola ampliamente desarrollada del hijo pródigo. Claro que en el Evangelio hay otras parábolas de la misericordia de Dios que hablan de ese amor entrañable del Padre, como la de aquel deudor que debía una cantidad enorme que no podía solventar. Es perdonado, pero él no es capaz de perdonar a un deudor que le debía a su vez 100 denarios. El Papa Francisco, en la bula convocatoria de este año que estamos celebrando, el año de la misericordia, la bula que se titula Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia, hace un comentario de estas 3 parábolas de la misericordia. Les voy a leer. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un padre que jamás se da por vencido hasta tanto que no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas, 3 en particular: la de la oveja perdida, de la moneda extraviada y la del padre y los 2 hijos. En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Hermanos, esto es lo que dice el Papa. Pero cada uno de nosotros puede prolongar estos pensamientos y navegar de sorpresa en sorpresa. La teología de las parábolas, que es la teología pura de Jesús, no es una teología intelectual de cátedra, es una teología de la vida.
Y es una teología que uno comienza a pensarla y se pierde en lo infinito. Es admirable. ¿Qué ocurrencia ha tenido Jesús para representarnos la alegría, que a lo mejor se la está inventando, una escena pues demasiado imaginativa? La mujer que ha perdido la moneda, que la ha buscado, la ha encontrado y que siente la necesidad de salir a la calle y llamarles a sus amigas y vecinas y decirles: felicitarme, estoy de fiesta, he encontrado lo que había perdido. ¿Cómo es posible que Jesús hable de Dios de esta manera? Que Dios se alegra y tiene necesidad de celebrar fiesta por un pecador, por mí, que vuelve a casa. Dios se alegra de haberme encontrado, como si yo le hiciera un favor a Dios y tuviera la necesidad de expresarlo con una fiesta. ¡Qué atrevimiento! Que Dios se alegre por el hombre. Esa es la teología de Jesús, que no la ha aprendido de ninguna universidad, sino de la experiencia de Dios, de ese Dios que Él nos predica. No hay otra religión en el mundo que pueda presentar esta novedad del Dios misericordioso que presenta el cristianismo. Por supuesto que todas las religiones, si son religiones superiores, hablan del Dios misericordioso. Por ejemplo, el Islam. Dios es el Todopoderoso y el Todo Misericordioso. Con muchísimo respeto a nuestros hermanos musulmanes, tenemos que decir que el Dios que ellos predican es el Dios misericordioso. Aunque haya muchos musulmanes, pero no es esto la corriente principal del musulmán, que ese Dios pues les está invitando según su conciencia a matar. Eso no es el Islam, ciertamente. Ese no es el Dios legítimo del Islam, no. San Pablo, en la carta a los romanos, se ha detenido a explicarnos esta perspectiva de nuestra fe. Pues bien, dice, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Según esta perspectiva, hermanos, la verdadera comprensión del cristianismo nos debe llevar a una inmensa explosión de alegría, porque Dios es el Dios que goza en perdonar. La misericordia de Dios está en la encarnación y en la cruz, en la redención por la cruz, por la muerte del Hijo. Desde que en Cuaresma se abrió este año de la misericordia, pues todo el año está dedicado a pensar cómo es el amor de Dios al hombre, a mí. Y este amor es un amor incondicional. Es un amor gratuito. Es un amor total. Un amor a fondo perdido. Un amor misericordioso. Esto es la misericordia. Los profetas lo habían intuido y entre todos, Oseas es el que ha hablado sobre esto con los acentos más emotivos. Vamos a recoger algunas frases de este profeta Oseas. Dice: ¿cómo podría abandonarte, Efraín, entregarte, Israel? ¿Podría entregarte como a Azmá, tratarte como a Sebollín? Mi corazón está perturbado.
se conmueve en mis entrañas. No te voy a entregar. Otra frase. No actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti, y no me dejo llevar por la ira. Y en el capítulo final de Oseas, que es la síntesis de su mensaje, que ya la había anticipado pues en el capítulo 2, cuando habla de que yo la voy a desposar para siempre en fidelidad. Dice, curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré generosamente, que en otras Biblias lo podemos ver traducido pues de distinta manera. Los amaré aunque no lo merezcan. Los amaré gratis. Este es el amor de Dios. Es un amor gratuito. Al escuchar el mensaje de los profetas, llegamos a la conclusión de que la misericordia de Dios no es el simple perdón benévolo de los pecados que cometemos, quebrantando la alianza con Dios, sino que se trata de algo infinitamente más profundo de Dios. Ese amor de ternura, ese amor que se conmueve ante los hombres pertenece a la misma esencia de Dios, a tal punto que hemos de confesar que Dios es misericordioso porque no puede serlo de otra manera. Esto es la revelación, hermanos. Si Dios no fuera misericordioso, dejaría de ser lo que es. Y por eso Jesús nos dice, sed vosotros como Dios es, siendo vuestro Padre. Sed misericordiosos como el Padre, que es el lema, el eslogan de este año. De nuestra parte, no podríamos ser misericordiosos si primero nosotros mismos no hemos experimentado esa misericordia de Dios. Dios nos amó primero. Y como Él nos amó, nosotros en consecuencia y muy gustosamente brindamos el amor que hemos experimentado. Hermanos, hay mucho que pensar sobre esto. Infinito que pensar sobre esto, sobre el amor de Dios gratuito, que perdona incluso antes de que tú le pidas perdón para que luego digas, pues sí, Dios mío, te pido perdón, pero Dios ya te había perdonado. Recordemos la palabra de San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, sigue San Juan, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ante esta revelación es justo decir con el antiguo salmo, cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Señor, Dios, que por mí has muerto en la cruz, que tu ternura y amor lleguen hasta mí y que yo sea, en medio del mundo, un signo vivo de tu infinito amor.